Mateo 28, versículo 19. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16 son también palabras de Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora vayamos a Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8. Versículo 16. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Capítulo 10, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 19 y versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiero considerar este tema del bautismo con la ayuda del Espíritu Santo en esta tarde. La primera cosa que queremos notar acerca del bautismo es que es un mandato de Jesucristo. Es un mandato de Jesucristo. Jesucristo reunió a aproximadamente 500 de sus discípulos en el Monte de los Olivos antes de que Él regresara a su casa celestial. Y cuando todos aquellos se habían reunido, Cristo les dio la orden a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces aquí encontramos, y también junto con lo que leímos en Marcos 16, el Señor Jesucristo, Él dijo a sus discípulos: el que creyere, primero les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y leímos en 3 ocasiones cómo en los Hechos de los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que cuando alguien se bautiza, esa persona está obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. Y los que bautizan, ellos también están obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. Si alguien nos preguntara: ¿por qué bautizan ustedes a esa persona? ¿Quién les dio autoridad a ustedes de poder bautizar? Nosotros podemos decir: nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos porque Él lo mandó. Por eso es que cuando una persona se convierte, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a esa persona acerca del bautismo. Y también le corresponde a la persona que se ha arrepentido tener ese deseo
de poder obedecer al Señor en su mandato al bautizarse. Todo cristiano debería de tener ese anhelo de poder obedecer. Dice Jesucristo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces el creyente, él va a querer, o ella va a querer responderle al amor de Cristo que le ha dado en la salvación al tomar ese paso de bautismo. El mandato lo dio Cristo. El mandato de Cristo es que bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De paso, ese es el nombre más largo de Dios en la Biblia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comprobamos la gran verdad de la santa y bendita Trinidad, que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero alguien dice: ¿por qué Cristo dijo bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pero cuando Lucas escribe Hechos, él en 3 ocasiones nos dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Ya no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Bueno, es muy sencillo eso. No es que hay una contradicción, sino que cuando los apóstoles, dice Hechos, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús, es porque ellos siguieron el mandato que dio Jesucristo. ¿Cuál fue ese mandato? Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se lleva a cabo el bautismo, estamos en cierta manera bautizando en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él hace 2000 años nos dio el mandato de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de manera que por eso es que lo hacemos de esa forma, siguiendo las instrucciones que Cristo le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 28. Hacer algo en el nombre del Señor es hacer algo bajo su voluntad. Aquí en esta tarde nosotros estamos predicando en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo su orden de predicar. En esta tarde estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Como dice Mateo 18:20. ¿Por qué? Porque estamos bajo su voluntad. Lo mismo es bautizar en el nombre del Señor Jesús. No significa decir, te bautizo en el nombre del Señor Jesús. No, porque Cristo dijo en Mateo 28 que es, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bautizamos en el nombre del Señor Jesús porque estamos obedeciendo otra vez el mandato, la orden que dio el Señor Jesucristo. La segunda cosa, no solamente el mandato, pero considere conmigo el orden en el bautismo. A lo que me refiero con el orden en el bautismo, me refiero que siempre que encontramos el bautismo en la Biblia, el bautismo actual, porque a eso vamos a llegar, hay diferentes tipos de bautismo que fueron para otra época de tiempo, o hay bautismos de otra índole que existen en nuestro tiempo, pero el bautismo de agua que le corresponde al cristiano hoy en día, el ejemplo siempre es primero la salvación y después el bautismo. Nunca se revierte ese orden. Nunca encontramos que los apóstoles primero bautizaban a las personas para que después aceptaran al Señor. El único que hizo eso fue Simón el mago, pero fue porque él engañó a los apóstoles. Él dijo que había aceptado al Señor y que quería bautizarse porque quería recibir el Espíritu Santo para poder hacer más magia, más milagros. Pero los apóstoles cumplieron en bautizarlo. Nosotros no podemos, bien dicen, caras vemos, mas corazones, ya ni me sé el dicho. Nosotros no podemos ver el corazón. Si una persona nos dice que ha aceptado a Cristo, tenemos que creerle. No tenemos por qué pensar que nos está engañando. Si la persona está engañándose a sí misma, porque ni a Dios puede engañar.
Pero el ejemplo bíblico siempre es primero la salvación y después el bautismo. Porque vamos a ver que no tiene caso que una persona que no ha aceptado a Cristo se bautice. No tiene sentido. Vamos a ver ahorita por qué es que digo eso y por qué la Biblia lo enseña. Pero el orden siempre es primero la salvación y después el bautismo. El libro de los Hechos nos ayuda mucho con esto, porque encontramos varios ejemplos, por lo menos 8 ejemplos en sus capítulos, donde vemos que primero fue la salvación y después fue el bautismo. Hechos 2:41, en Jerusalén recibieron la palabra, número 1, número 2, fueron bautizados. Hechos capítulo 8 y versículo 12, Felipe predicó en Samaria, personas fueron salvas, después fueron bautizadas. Ahí mismo en el capítulo 8, pero en el versículo 38, el etíope, el eunuco, etíope porque era del país de África, Etiopía, y eunuco porque él era un funcionario él era el tesorero. Ahí en su gobierno de Etiopía él tenía un alto cargo y él había sido hecho eunuco, o sea, no podía tener relaciones. Y este hombre, él también primero aceptó a Jesucristo. Él le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco entonces dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que entonces fue bautizado. En el capítulo 16, en el capítulo 9, también para Saulo ese fue el orden. Saulo de Tarso, Pablo, él aceptó al Señor cuando iba a Damasco y cae de su bestia porque el Señor se le había aparecido. Él ahí acepta a Jesucristo y días después él fue bautizado. En el capítulo 10 y versículo 48 vemos ese orden en la casa de Cornelio. Pedro predica el evangelio, la familia, los amigos de Cornelio aceptan el mensaje, después son bautizados. Capítulo 16 de Hechos. Primero encontramos que una mujer llamada Lidia, ella, su corazón fue abierto mientras escuchaba a Pablo predicar a la orilla de un río. Y ella aceptó al Señor y después fue salva. Ahí mismo en el capítulo 16, ya no es una mujer que vendía púrpura, ahora es un carcelero fuerte, duro. Y ese carcelero estaba ahí en la cárcel custodiándola y de repente un terremoto la cimbra el lugar. Y todas las cadenas de los presos se caen. Y él se iba a quitar la vida. Porque en el imperio romano, alguien que descuidaba de esa manera su trabajo, lo mataban. Y entonces él ya se iba a quitar la vida. Y Pablo y Silas le dijeron: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pablo y Silas habían quedado encarcelados por predicar el evangelio. Y entonces el carcelero pidió luz. Y él llegó y se presentó ante estos varones de Dios y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces él creyó en el Señor, no solamente él, sino su familia. Y él y su familia fueron bautizados aquella noche. Y el otro ejemplo que tenemos es en el capítulo 18. Lucas habla de cómo fueron bautizados la familia de Crispo, no Cristo, la familia de Crispo en Corinto. Ellos también primero creyeron y después fueron bautizados. Ese es el orden que siempre encontramos en el Nuevo Testamento para el bautismo actual. Primero la fe en Cristo y después el bautismo. Ahora, ¿eso qué implica? Implica mucho. Si una persona llega y nos pide el bautismo y le preguntamos: bueno, ¿cómo es que usted aceptó al Señor Jesucristo? No, pues yo todavía no he aceptado al Señor. Bueno, primero tiene que aceptar al Señor, se le tendría que decir.
O vamos a decir que platicamos con alguien y alguien nos dice, yo me quiero bautizar. Ah, ok. Y platicamos con la persona y la persona nos dice, es que, y le preguntamos, ¿es usted salva? Porque son los salvos los que han creído en el Señor que se bautizan. No, pues es que yo soy una persona muy buena. Yo ayudo a los demás. Y yo estoy tratando de ganarme el cielo. Bueno, no podemos bautizar a esa persona, porque no ha recibido al Señor, no ha tomado esa decisión, sus obras no valen delante del Señor. Pero ¿qué de este asunto de los niños? ¿Sería correcto que los niños fuesen bautizados? Hay muchas iglesias, muchas religiones que bautizan a los bebés. Bueno, dígame usted si un bebé puede aceptar a Jesucristo. No puede. Tiene que ser una persona que llega a una cierta edad, tiene el conocimiento suficiente para entender, soy pecador, merezco el infierno, yo acepto que Cristo murió por mí. ¿Bien? La religión muy común, por no decir nombres, en el mundo, no solamente aquí en México, pero en todo el mundo, enseña que cuando se bautiza al bebé, pierde su pecado original que ha recibido por parte de Adán. Pero la Biblia nunca enseña eso. Ni una persona que ha aceptado a Cristo y sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo, ni aún esa persona pierde su pecado original de Adán. De manera que mucho menos el bautismo puede quitar eso. Vamos a perder el pecado original de Adán hasta que lleguemos al cielo y nuestros cuerpos sean transformados. De paso, a veces hay situaciones donde tenemos familiares que tienen enfermedades de retraso mental y podemos preguntarnos qué pasa con ellos. Ellos no pueden aceptar a Cristo porque su mente no se los permite. ¿Será que ellos no pueden aceptar al Señor? ¿Será que se van a perder porque no aceptaron al Señor? Obviamente que no. Dios no es injusto. Y estábamos la semana pasada visitando allá en Paraíso, Yucatán, y hay una hermana que tiene un sobrino que ya tendrá unos 12, 13 años, pero él tiene retraso mental. Y ella nos decía, bueno, realmente era su abuela que nos decía, es que él tiene la mente de un niño de 1 año de edad. Entonces físicamente tienen 13 años, físicamente 30, 40, 50 años. Pero si alguien tiene retraso mental es como un niño. ¿Y qué dice la Biblia de los niños? Dejad a los niños, venid a mí, que de los tales es el reino de los cielos. Entonces una persona con retraso mental es como un niño, no puede aceptar al Señor y por lo tanto no se va a bautizar, pero tiene el cielo garantizado, porque la sangre de Cristo cubre a los niños. Entonces, que eso quede muy claro. En cuanto a personas con enfermedades mentales y también en cuanto al bautismo, ahí mismo en Paraíso platicábamos con una familia y ellos aceptaron a Cristo en una iglesia. Y ahí estaban sentados sus muchachos, sus hijos, que ya tienen como 14, 15, 16 años, y estábamos hablando de la palabra de Dios, y yo le pregunté al papá, ¿y ellos ya también fueron bautizados? Y me dice, sí, cuando eran bebés fueron bautizados. Cuando eran bebés. Pues yo no dije nada porque no tenía el deseo de meterme en cuestiones que no son... para no era era la primera vez que los conocía. Si en alguna otra ocasión estoy con ellos, pudiera yo tratar ese tema a fondo, pero no, la Biblia no enseña que se bautizaban niños. ¿Por qué? Porque es indispensable la salvación. En Hechos capítulo 8 y versículo 12 dice que Felipe bautizaba a hombres y a mujeres. No vamos a poner límite de edad, porque la Biblia no dice bautizarás a
personas de 16 años para arriba. No, la Biblia no da una edad. Pero la Biblia enseña que son personas que entienden lo que están haciendo. Son personas que tienen la madurez de entender la salvación y que tienen la madurez de tomar ese deseo de poder bautizarse. Entonces, el método es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El orden, primero es la salvación y después es el bautismo. Pero ¿qué del método? El mandato, el orden. Tercer lugar, el método. ¿Cómo se debe de bautizar a una persona? Muchas personas, muchas congregaciones bautizan por aspersión, o sea, solamente derramando agua sobre la cabeza. ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿por qué no, en vez de tener que ir hasta la playa y llenarnos de arena y mojarnos y ir hasta allá y regresar y todo, ¿por qué no mejor aquí? Un poquito de agua en la cabeza y se acabó el asunto. Juan el Bautista en Juan 4 dice que él bautizaba en las aguas de Elim porque había mucha agua. Entonces el bautismo bíblico es por inmersión. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero también si quiere, venga conmigo a Hechos 8. Vamos a ver el bautismo del etíope. Vamos a ver también que había abundancia de agua. Hechos capítulo 8. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? No era un vasito de agua. Estaban en el desierto y vieron agua, vieron un oasis, qué sé yo. Fíjese también en el versículo 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Había mucha agua para que dos hombres bajaran al agua, había mucha agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Y fíjese el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces, el método del bautismo bíblico es sumergir a la persona. La palabra bautismo, ¿sí? La palabra bautismo en el griego, en el idioma en el que fue escrito la Biblia, significa sumergir algo. Le voy a dar 3 ejemplos en los que esta palabra baptizo, en griego, bautismo, baptizo, se utilizaba en la vida cotidiana, sin que tuviera nada que ver con lo que vamos a hacer en unos momentos. Cuando un barco naufragaba y se hundía, ellos decían: el barco fulano se bautizó ayer. ¿Por qué? Porque quedó sumergido en las aguas. Cuando una persona se iba a bañar por higiene y se zambutía en el agua, usaban esta palabra también, baptizo. ¿Por qué? Porque se sumergía en las aguas para bañarse. Y el tercer ejemplo, en esos tiempos no se podía comprar ropa ya con color, con diseño. ¿Sí? Se conseguía la tela, pero uno iba al mercado y se compraba la tela, pero ahora tenía que ir con uno que se iba a encargar de darle color a su ropa, a su tela. Y entonces la señora iba a comprar tela para sus hijos quizás, y les quería hacer túnicas azules o rojas, y le decía al mercader: Señor, yo quiero que usted me bautice estas telas en color rojo. Y entonces él tomaba esas telas y las sumergía, y eso era lo que le daba color. Entonces, el bautismo, ya sea en la vida cotidiana o en la iglesia, en la Biblia, siempre tiene la idea de sumergir, y por lo tanto es contrario a lo que Dios dice en su palabra,
bautizar por aspersión, o sea, derramando agua sobre la cabeza. El bautismo bíblico es sumergir completamente a la persona. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a sumergir completamente a la persona? ¿Por qué es indispensable que la persona acepte primero al Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 6. La Escritura siempre nos da la respuesta y todo concuerda, todo tiene sentido si lo vemos con la ayuda de su Espíritu. Romanos capítulo 6 y versículo 1 al versículo 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y un versículo ahí que tiene que ver con esto, Colosenses. Más adelante, después de Romanos, está Corintios, luego está Gálatas, luego está Efesios, y después viene Colosenses, capítulo 2 y versículo 12. Colosenses 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El significado del bautismo. Esto es muy importante que lo entendamos, tanto como los que se van a bautizar, como los que ya somos bautizados y los que aún no se han bautizado. ¿Qué significa el bautismo? Vamos a regresar a dos cosas que hemos dicho. ¿Por qué es indispensable que la persona ya haya aceptado a Cristo? ¿Y por qué es indispensable que haya mucha agua para que se lleve a cabo lo que el Señor realmente quiere en la simbología del bautismo? Pues ahí le va. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, estaba por encima de nosotros un rey, un señor que se llama pecado. Este rey, este gobernador nos inducía a pecar y a pecar y a pecar. Pero cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y ponemos toda nuestra fe en Él, que Él murió y resucitó por nosotros, la Biblia enseña en Romanos 6 y en Colosenses 2 que morimos al pecado. De manera que ese rey que teníamos por encima de nosotros, que se llama pecado, ya no reina en nuestras vidas. Ya no estamos obligados, ya no estamos esclavizados a ese amo Satanás, representado en esa corona en el camino espacioso. No, porque hemos muerto al pecado. Ya el pecado no reina en nosotros. Ya hemos sido librados del pecado. Entonces, cuando aceptamos al Señor hay una muerte. Morimos al pecado. Pero número 2, hay una nueva vida. Esa nueva vida es en el Señor Jesucristo. Somos, dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, hechos nueva criatura. Cristo le dice a Nicodemo en Juan 3, nacemos de nuevo.
Pablo en Tito capítulo 3, y creo que es el versículo 5, habla de la regeneración, que somos regenerados. ¿A qué se refiere? Que somos hechos nuevas personas, nuevas criaturas. No cuando nos bautizamos, no. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Cuando el hermano Guadalupe, la hermana Angélica, se arrepintieron de sus pecados y aceptaron al Señor, ellos murieron al pecado, ellos comenzaron una nueva vida en el Señor Jesucristo. Y lo que vamos a hacer en el bautismo es solamente representar. Ellos van a anunciar, van a hacerle ver a Dios, a los hermanos y al mundo: yo he muerto al pecado. Por eso es que tiene que haber mucha agua, porque al bajar la persona al agua simboliza que ha muerto al pecado. Y cuando sale del agua, simboliza: yo he comenzado una nueva vida en el Señor Jesucristo. Entonces, esta tarde ningún pecado va a ser lavado, ni uno solo. ¿Sí? Sea agua de mar, sea agua de Smapac, potable del Carmen, sea supuesta agua bendita, que no existe. El agua no puede quitar ni un solo pecado. Dice Cristo, dice Dios en su palabra: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ni una gota de agua, ni cantidades de agua puede quitar ni un solo pecado. Solo la sangre del Señor Jesucristo. Entonces no estamos hablando, no estamos ni pensando en que los pecados de nuestros hermanos van a ser quitados, porque ellos, al decir que han aceptado a Cristo, sus pecados ya fueron limpiados. Ellos lo que van a hacer es representar lo que sucedió adentro de su corazón, algo que solamente fue entre ellos y Dios. Ahora lo van a hacer público. Yo morí al pecado, yo comencé una nueva vida en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que no tiene ningún caso bautizar a una persona que no ha aceptado al Señor. Porque si una persona que no ha aceptado al Señor se bautiza y la bajamos al agua, no ha muerto al pecado. El pecado sigue reinando su vida. Y sacamos a la persona, pero no ha tenido una nueva vida en Cristo. Sigue en sus pecados. No tiene ningún caso bautizar a alguien que no ha aceptado al Señor. La segunda cosa que es muy importante, que era la cantidad de agua. ¿Por qué no puede ser un poquito de agua en la cabeza? ¿Por qué tenemos que sumergir y sacar del agua? Porque así como Cristo murió, nosotros morimos al pecado. ¿Y qué se hace con un muerto? Se sepulta. Se sepulta. Bajo la tierra, si se puede. Vivimos en un lugar donde no se puede sepultar bajo la tierra porque el agua está tan arriba. Pero yo les he contado quizás de una familia allá cerca de China. Ellos habían aceptado a Cristo en una congregación, pero en su congregación el bautismo era nomás echando agua sobre la cabeza. Y a uno de los hijos de esta familia lo invitaron a una asamblea como esta, que hay por todo el mundo, no nomás en Emiliano Zapata, hay asamblea que se reúne al Señor. Tenemos hermanos en la misma fe por todo el mundo. Y este hermano, este joven, que era hermano, pero había sido bautizado por aspersión, él fue a una reunión de la asamblea. Él escuchaba que los hermanos enseñaban que el bautismo no era por aspersión, tenía que ser sumergido en agua. Y él se dio cuenta que estaba mal. Y llegó a su casa y le dijo a sus papás: papás, yo he aprendido que nos hemos equivocado. No fuimos bautizados como Dios manda. Yo quiero bautizarme como el Señor lo pide, por sumersión. Y su papá le dijo: no, para nada, no te doy permiso. Y le rogaba y le rogaba y le rogaba, y su papá le decía: no,
no te voy a dejar. Pues el joven se quedó bien triste. Pasaron los días y se murió el gato de la familia. Y el papá iba saliendo al trabajo y le dijo al muchacho: antes de que yo regrese del trabajo, yo quiero que tú entierres a ese gato, que tú lo sepultes. Y cuando el señor llegó a su casa en la tarde, olía bien feo. Y se dio cuenta que su hijo nomás lo había puesto ahí en la tierra y le había echado tierra por arriba. Y lo fue a buscar y le dijo: hijo, yo te dije que tú lo sepultaras. Y fíjate lo que hiciste, nomás le echaste tierra por encima. Y le dijo: papá, yo te he pedido que yo también sea sepultado en el bautismo como lo manda la Biblia, y tú no me has dejado. Y el papá entendió. Y toda la familia entendieron que estaban mal y se bautizaron por inmersión, porque así lo manda la palabra de Dios. Porque solamente sumergiendo a la persona y sacándola del agua podemos representar la muerte al pecado y la nueva vida al Señor Jesucristo. Voy a terminar con esto, porque hay a veces confusión cuando leemos acerca del bautismo en la Biblia. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, hay alrededor de 8 tipos de bautismo. Usted dice 8, yo pensé que era uno nomás. No, son como 8. Y a veces, por no entender la diferencia entre estos 8, nos confundimos y nos equivocamos en cómo observamos el asunto del bautismo. Ahí le van los 8. Si usted lo quiere anotar, porque no hay el tiempo para leer cada uno de ellos. Mateo capítulo 3 y versículo 16. Ese es el bautismo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue bautizado. Número 1. Número 2. El bautismo de Juan el Bautista. Esto es muy importante que entendamos, porque por eso es que hay mucha gente que está confundida. El bautismo de Juan el Bautista no es el mismo bautismo que vamos a ver esta tarde. Eran bajados al agua, pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que el bautismo de Juan Bautista era para judíos. Eso es muy importante. Era para judíos, no era para nosotros los gentiles. Y hay que entender los tiempos, que Juan Bautista fue enviado en un tiempo muy especial, pudiéramos llamarlo así, porque era como la última oportunidad de que ellos se arrepintieran antes de la venida del Señor. Entonces, Juan Bautista bautizaba para arrepentimiento. Y usted dice: yo pensé que los hermanos, según ustedes dicen, que no hay arrepentimiento, pero Mateo 3 enseña muy claramente que el bautismo es para arrepentimiento. Ah, sí, pero era para los judíos. Era para judíos que vivieron antes de Jesucristo. No estamos ya en esos tiempos. Y el bautismo de Juan, si un judío quería dejar el judaísmo y quería seguir a Cristo, primero tenía que bautizarse y después aceptaba al Señor. Era al revés. Pero ¿cómo sabemos que ese bautismo ya no es válido? Porque en Hechos capítulo 19, usted lo va a leer después, hubieron unas personas que fueron bautizadas por el bautismo de Juan. Y dicen los apóstoles: no, ese ya se van a tener que bautizar con el bautismo que es actual. Y el bautismo actual no es el bautismo para arrepentimiento, sino me bautizo porque yo ya me arrepentí. Es muy diferente. Entonces, el bautismo de Jesucristo, el bautismo de Juan Bautista. Número 3, Juan Bautista, él dijo que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Mis hermanos no van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Hechos de los Apóstoles enseña: ser bautizados en el Espíritu Santo no es caerse al suelo y revolcarse. No es empezar a temblar y hablar en lenguas. No. Hay que apegarnos a lo que dice la Biblia. Y Hechos nos enseña que cuando Juan dice que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego,
era el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en Jerusalén. ¿Y qué descendió sobre sus cabezas? Como lenguas de fuego. Por eso, hermanos, no podemos tomar un solo versículo y decir y enseñar. No, tenemos que ver lo que nos enseña toda la Biblia. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego ya pasó. Fue ese día, 10 días después de que Cristo subió al cielo, el Espíritu Santo descendió, y ahí fue cuando el Señor bautizó a la iglesia en Espíritu Santo y fuego. Número 4, otro bautismo que tiene que ver con Cristo. Cristo dice en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de las aguas del Jordán, ya había sido bautizado en esas aguas. En Lucas 12:50 Cristo se está refiriendo cuando Él va a estar en la cruz y cuando Él va a ser sumergido con la ira y el castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces llevamos 4. 5, el bautismo de los judíos. Vamos a leer porque este es el favorito de los que enseñan que el bautismo salva. Hechos 2, versículo 38. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Fíjese lo que dice aquí Pedro. Pedro es el que está predicando. Pero voy a leer el versículo 36 porque es importante ver a quién él está hablando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿a quién le está hablando? A judíos. ¿Qué tipo de judíos? Los judíos que habían crucificado a Cristo en la cruz. ¿Qué les dice en el 38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces alguien dice: más claro que el agua no puede ser. Ahí dice, hermano David, acabas de decir que el bautismo no salva, pero Hechos 2:38 dice que el bautismo es para el perdón de pecados. Pero no, volvemos al hecho de que este bautismo era el bautismo para judíos. Para dejar el judaísmo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que bautizarse para mostrar que esto era en serio. Ellos querían dejar las tradiciones de sus padres que se habían corrompido y se habían pervertido, y ellos ahora querían seguir y creer en el Señor Jesucristo. Entonces este bautismo de Hechos 2:38 ya caducó. El bautismo de Juan ya caducó. El bautismo actual, todas esas citas de versículos que hemos dado, pero vamos a resumirlo en Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese es el bautismo actual. Creer en Cristo y me bautizo. Y Romanos capítulo 6 y Colosenses 2 me enseña que sencillamente se simboliza que yo morí al pecado con Cristo y yo he vuelto a nacer una nueva vida con o en el Señor Jesucristo. Número 7, Primera de Corintios 10, versículo 2, está el bautismo de Moisés. Bautismo de Moisés. Dice ahí Pablo que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, es como si ellos hayan sido bautizados, porque cruzaron esas aguas. Está el bautismo de Moisés. Y número 8, el bautismo en el Espíritu. Vamos a leer en 1 de Corintios 12. 1 Corintios 12 y versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este es otro bautismo.
que no podemos confundir con el bautismo que vamos a ver esta tarde en la playa. El bautismo en el Espíritu no es caer al suelo, no es empezar a llorar, no es empezar a reírse como ahora vemos en algunos lugares. No es nada sino sencillamente que cuando yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo me toma, me bautiza y ¿qué hace? Me pone en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces ahí tenemos 8 tipos de bautismo. El mandato del bautismo, ya para terminar. Cristo dio esa orden, tenemos que obedecerla. Bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El orden, la salvación primero, el bautismo segundo. Número 3, el método es por inmersión. La persona tiene que ser zambullida, tiene que ser sumergida completamente en el agua. Número 4, el significado del bautismo. He muerto a Cristo, he comenzado una nueva vida en Cristo. Y número 5, los tipos de bautismo. Y esto nos ayuda a poder diferenciar cada uno de ellos.